Pues es un gusto presentaros a la compañera y el compañero Viviana Casi y Sergio Martínez, que nos van a contar desde Argentina, desde Córdoba, pues esta experiencia que se supone que tiene que ver con pensar la manera de pensar la escuela, ¿no? Una experiencia donde a partir de una mirada más integradora, pues se trata de darle una resignificación a la función de la escuela. Ya sabéis la duración de esta actividad, que será hasta las 7:15. Y hay un turno de preguntas una vez que ellos terminen la exposición. Y como siempre, pues rogamos que se queden los micros cerrados. Y, y nada, pues os dejo la palabra a vosotros, a ti y a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a compartir pantalla, armamos una presentación como para que nos vaya guiando en lo que queremos ir contándoles, que es como presentarles una experiencia que realizamos acá en Argentina. Estoy compartiendo. Que realizamos acá en Argentina en una serie de escuelas en las que trabajamos en otros proyectos. Y bueno, en el 2012 empezamos Mirta estaba acá en Argentina y bueno, nos contactamos y empezó como esta historia de intervención. Bueno, yo la mayoría creo que nos conocemos. Mi nombre es Viviana Casi, soy de Córdoba, soy trabajadora social, especialista en metodología Procesé, bueno, y integro el equipo docente también. Y bueno, mi trayectoria de trabajo ha sido muchos años en escuelas, a veces dando clases y a veces también coordinando distintos proyectos, trabajando con docentes sobre todo, eh, para una congregación religiosa que tiene varias escuelas. Sergio, no sé si te querés Sí, presentar. bueno, si se escucha bien, Sí. sigo. Mi nombre, como dice ahí al pie de la foto, es Sergio Martino. Yo también vivo en Córdoba. eh, Soy profesor de historia inicialmente como docente y después me formé en el ámbito más de lo pedagógico y soy licenciado en Ciencia de la Educación. Y mi trabajo habitual tiene una tarea en la gestión y en la animación de una obra educativa en una escuela, un colegio, que tiene los tres niveles: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. La ciudad de Córdoba tiene más o menos unos 1.200 alumnos, 1.250. Pero por otro lado, trabajo en esta red de escuelas, que son 6 escuelas en la Argentina, y por un periodo determinado, en este momento, estoy como presidente de la comisión directiva de la Asociación Sagrada Familia, que es la asociación civil que gestiona y anima estas 6 escuelas de la congregación Los Hermanos de la Sagrada Familia. Eh, Va. bueno, nosotros el nombre del seminario era pensar cómo pensamos la escuela, una experiencia de abordaje en el ámbito escolar. Cualquier cosa que nosotros demos por supuesto, porque a nosotros nos puede parecer muy familiar y no se entienda, bueno, el que necesite nos interrumpe y aclaramos, ¿sí? Eh, bueno,
Esta experiencia nace en el año 2012 a partir de una identificación que hacemos de un malestar docente al que no le podíamos poner nombre. Y bueno, continúa hasta hoy con sus altibajos, sus logros, sus dificultades, sus resistencias, pero sobre todo con la tenacidad y la convicción que, al decir de Paulo Freire, tenemos sobre la educación. Recuperando sus palabras, ponemos esta: la fe profunda en la educación como agente de transformación social, que valore a todo ser humano por igual, que parta de la lectura de la realidad, de su derecho a ser escuchado, para llegar a acuerdos de mejoramiento de las condiciones de vida para todos. La Asociación Sagrada Familia, como yo les decía recién, es una asociación civil. En Argentina hay una figura jurídica que se llama Asociación Civil sin fines de lucro, que es la que han tomado la mayoría de las escuelas de gestión privada. El sistema educativo, brevemente, en la Argentina es público y tiene instituciones de gestión pública e instituciones de gestión privada. Estas instituciones de gestión privada, algunas tienen un aporte del Estado. Es similar al sistema de las escuelas concertadas de España, pero no es exactamente igual. ¿Sí? Digo, conozco un poquito porque la Congregación de Hermanos también tiene escuelas en España y a veces hemos interactuado y contado nuestras experiencias. Esta red educativa gestiona y anima 6 escuelas en la Argentina, que están en distintos lugares del país, algunas más concentradas después vamos a ver la información de la geografía, pero bueno, son diversas regiones, diversos climas, diversas realidades sociales, culturales y económicas, incluso en una misma ciudad, ¿no? Después vamos a ver, en la ciudad de Córdoba hay 2 colegios con distintas realidades. Y esta organización ya hace muchos años, desde el año 2005, como todos compartimos roles y tareas, eh, en los que estamos temporalmente en la animación de parte de esta asociación civil, podíamos definir algunas líneas de acción o algunos lineamientos generales, pero a la hora de concretar proyectos a mediano y largo plazo, no íbamos pudiendo dar respuesta a eso. Imagínense que esto viene de una congregación religiosa, donde había religiosos, una congregación de varones masculina, que fueron perdiendo presencia, o sea, son cada vez menos, y fuimos asumiendo roles en la gestión y la animación, los laicos vinculados por distintas cuestiones a esta presencia educativa. Entonces, en este ánimo de generar proyectos y de animar a largo plazo, mediano y largo plazo, nuestra presencia educativa, se genera esto que aparece al pie ahí de la imagen, que se llama planificación pedagógico-pastoral, que es una herramienta que planifica proyectos y programas a 6 años. ¿Sí? Se inician, se evalúan, se cierran, se aprueban en una asamblea siguiente, líneas de acción y se planifica otro periodo. Y así, bueno, desde el 2005 hasta la actualidad venimos trabajando así. Vivi. Ese Ah, espacio que se llama planificación pedagógico-pastoral, que ahí tiene un nombrecito con una lupa, es el espacio que yo coordino en la asociación. Y la idea que tenemos de ese espacio es que sea como un mangrullo, ¿no? Un lugar donde se puedan como ver problemáticas a futuro, a mediano plazo que va a haber que atender, o situaciones emergentes en la vida de las escuelas a la que le queremos dar respuesta de manera coordinada, ¿no? Y no cada escuela su propia respuesta. Entonces, desde ese espacio es que, eh, bueno, ¿qué nos convocó en ese espacio? Lo primero que nos convocó fue este malestar docente que nosotros percibíamos que circulaba, pero al que no le podíamos poner nombre y no lo podíamos conceptualizar. Y bueno, así esas cosas que tiene un poco la vida y las casualidades. Justo una compañera había hecho un curso Procesé de 40 horas, donde se había hablado de este malestar docente, entonces, bueno,
nos contactó, en ese momento Mirta justo estaba acá en Córdoba, hicimos una, una primera entrevista y en realidad nosotros íbamos a buscar a alguien que pudiera dar talleres diferentes, que pudiera ayudarnos a trabajar con los docentes. Y Mirta nos dice, bueno, yo lo que les puedo ofrecer es que ustedes hagan la formación, porque la verdad que nosotros no estaríamos en condiciones de poder prestar este servicio a esta institución que ustedes me están contando con esta diversidad. Así que bueno, el sábado empieza un MIC, muy al estilo Mirta. Así que si quieren participar, bueno, están invitadas, es una oportunidad. Así que bueno, tuvimos que pensarlo rápidamente. Creo que al primer encuentro no pudimos ir y ya al segundo encuentro sí. Y ahí nos formamos dos personas, tres personas. Ahí estaba Gabriela González, Lili, que está acá presente, y yo. Ah, y otra profe que después hizo solamente un año. Entonces, bueno, ese acercamiento y formación procesé, lo que nos permitió fue cambiar de lentes, ¿no? Tener como unos lentes procesé para empezar a mirar la escuela y su realidad, ¿no? Y estos lentes fundamentalmente nos hicieron ver o nos posibilitaron ver que la escuela, a partir del concepto de normalidad supuesta salud, empezar a mirar la escuela, ¿no? Entonces ahí ver que la problemática docente que nosotros habíamos visualizado, intuido, percibido en las escuelas, estaba sistematizada, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de, bueno, de este rol que se les asignaba a los docentes, de un rol muy sobrecargado, de un rol con mucha omnipotencia, ¿no? Que tenía que dar respuesta a muchísimas cosas que excedían inclusive su rol. Entonces, que eso tenía mucho que ver con el desgaste profesional. Bueno, todo lo idealizado también de este rol, ¿no? Y esta respuesta desde, bueno, lo puedo todo, usted no se preocupe, yo lo resuelvo. Bueno, entonces empezamos a ver y a poder conceptualizar este malestar, ¿no? Pero también empezamos a ver que había malestares en las familias. El- empezamos a ver que el recurso de los talleres para padres y madres era un excelente recurso para trabajar en las escuelas. Empezamos a entender qué les pasaba a las familias, ¿no? Que no tenían herramientas o no tenían criterios en la crianza, que había normas, pautas de crianza que estaban distorsionadas, entonces que la familia esperaba que la escuela diera determinadas respuestas que la escuela no podía dar, y la escuela esperaba de las familias también determinadas respuestas que las familias tampoco podían dar. Entonces, seguimos mirando la escuela y vimos que los equipos directivos también tenían sus propios malestares, que estaban también muy exigidos, muy tensionados desde la normativa, desde los requerimientos del Ministerio de Educación y al mismo tiempo de los docentes, de las familias. Me acuerdo de un taller que llevó adelante Mirta, que cuando tuvieron que hacer la escena era un arquero atajando penales, pero le tiraban dos, tres, cuatro, cinco pelotas al mismo tiempo. Entonces empezamos a comprender qué les pasaba también a los directivos. Y pensamos ahí que también había malestares en los equipos de orientación escolar, ¿no? Yo no sé cómo se llaman allá, acá se llaman equipos de orientación escolar, equipos técnicos, son los equipos de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, em, que también estaban desbordados en la atención uno a uno
en la gran demanda que tenían, ¿no? De muchísimos casos, entonces también ellos estaban desbordados en su rol. Y ahí empezamos a pensar y a entender o a empezar a acercarnos a esta complejidad que tenía la escuela y sus malestares, y cómo había tensiones que se daban, ¿no? O demandas que se daban de cosas que los padres esperaban de la escuela, que la escuela esperaba de los padres, que los directivos esperaban de los docentes, que los docentes esperaban de los directivos, que los equipos técnicos esperaban que hicieran los docentes o que hicieran las familias. Entonces era un gran desencuentro, ¿no? De muchos actores institucionales que esperaban que otros resuelvan cosas y no podían como identificar cuál era su campo de intervención, de responsabilidad, ordenar los lugares un poco, qué tocaba cada quien. Bueno, y eso fue un proceso muy desafiante, empezar a mirar la escuela de esta otra manera. Cuando Entonces, focalizamos, necesitamos revisar la concepción de escuela que teníamos. Y bueno, evidentemente cada uno de nosotros o cada equipo de trabajo tenía una lectura, un análisis de su formación, de la realidad concreta, de lo que se percibía o se transitaba cotidianamente en la escuela, ¿no? Entonces, eh, por describir algunas realidades o algunas situaciones que estaban y están presentes en la escuela, es una escuela que tiene un mandato social eh, que se le hace que muy potente, muy fuerte, de mucha demanda, que con el tiempo se va modificando, pero no va dejando de ser de alta demanda, de alta intensidad, ¿sí? Al contrario, la escuela en algunas circunstancias va concentrando demandas o va terminando a veces como un lugar que recibe, a veces a modo, se me ocurre la imagen del embudo, ¿no? Es como que se concentran situaciones que están dando, son parte del entorno y concentran o se convocan en el ámbito de la escuela. Una mirada idealizada en esa misma lógica, donde al ejemplo de lo que se decía en la placa anterior, había expectativas muy altas o expectativas que a veces eran desajustadas. Los educadores nos consideramos que todo lo podemos hacer y todo lo deberíamos hacer. Entonces es muy fácil caer en el ámbito de la omnipotencia y reconocernos en ese lugar, pero bueno, lo importante es saberse ahí y por eso tuvimos que comprenderlo. Una escuela que se le asignan fines y objetivos y fines, pero con medios que se contradicen entre sí, ¿no? En el ámbito educativo en la Argentina ha avanzado, ha ido modificando, incorporando distintas estrategias, pero hay un lastre, una historia, un mandato que viene de este mandato social que no se le quita, ¿no? Digo, y acá aparece esta contraposición de un mandato histórico de homogeneizar y disciplinar que todavía persiste y queda en algunas estrategias o formas de proponer la enseñanza y los aprendizajes versus aula heterogénea, ¿no? El aula heterogénea es una cuestión que se ha incorporado mucho en la Argentina en el último tiempo y al menos en este distrito, como el concepto donde todos aprenden, pero cada uno aprende según sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es claramente una, una, una contradicción y muy fuerte. Imagínense donde se propone, ustedes se lo pueden imaginar porque pueden tener experiencia, homogeneizar actitudes, conductas, procedimientos, aprendizaje, pero a la vez ser conscientes de que todos aprenden de distintas maneras, ¿no? Esto hace un conflicto, genera de suyo un conflicto. Y acá se repite, espejo de esto, la organización grupal y la atención individual, como cuestiones que aparecen separadas, descindidas la una de la otra, ¿no? El grupo aparece como una estrategia o como una tendencia que estandariza y lo individual sería como
lo que debería pasar, ¿no? Entonces hay un corrimiento de esas dos realidades. Asumir que ya no se tiene el monopolio de la transmisión de saberes es otra condición muy, muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, es un signo más actual, pero hay una carga muy importante sobre la institución educativa, pero a la vez se es consciente de que la escuela ya no es más, hace un tiempo largo, eh, la institución que transmite saber, que le puede aportar nuevos conocimientos a los chicos y a las chicas, no al contrario, está bastante disputado su lugar en ese espacio, en esa dinámica. Pasamos, Vivi, a la otra. Y en eso se me ocurre, Sergio, también de Sí. decir que hay una apología de la educación individualizada, ¿no? Ujú. Entonces, una escuela que trabaja con grupos, pero vos sos un buen docente si conoces el nombre de cada uno, el gusto de helado que tiene, si tiene frío o no, bueno, como una exageración de eso y al mismo tiempo una escuela que se le dice que tiene que promover valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia, la cooperación, y después tiene dispositivos o formas meritocráticas, individualistas, competitivas. Entonces, bueno, toda esa contradicción se vive en el día a día Sí. de la escuela, ¿no? Un ejemplo de eso se me ocurre hoy, digo, pero porque lo pasa todos los días, es cada uno tiene que aprender de acuerdo a sus tiempos y a sus necesidades, pero en tercer grado todos tienen que saber multiplicar. Digo, entonces, bueno, ambas cosas son cuestionables o al menos relativas, ¿no? A la realidad. Esta escuela es un lugar clave para aprender a vivir con los demás, un lugar estratégico para construir o de construcción de democracias, ¿no? En eso lo reconocemos, somos conscientes y sabemos que es así. Pero hay un contexto con el que lidiamos todos los días y que nos enfrentamos, que es un contexto de relaciones violentas en este tiempo, sobre todo potenciado por la realidad de la virtualidad o de lo que pasa en redes sociales o en los juegos o en el tiempo que los chicos, chicas y chicos están frente a las pantallas, genera o potencia de alguna manera estas cuestiones. Como términos, así características generales con las que nos vamos confrontando, ¿no? La judicialización de los conflictos es lo que en el último tiempo nos viene poniendo en jaque permanentemente, ¿no? Conflictos entre familias y escuela, conflictos entre docentes y niños, conflictos entre docentes, entre autoridad y docentes. Estamos al límite y hay una delgada línea entre que se pueda resolver en la oficina de la directora o que pase a un tribunal. Bueno, es una tensión que antes no era habitual en la escuela, pasaba cada tanto, hoy cada vez es más habitual. Eso hace que muchos de los esquemas de autoridad tradicionales y no tradicionales se cancelen entre sí. ¿Sí? Entonces, es muy difícil gestionar y posicionarse en algunos ámbitos donde hace falta posicionarse desde el lugar de autoridad sin ser autoritario ni nada, al contrario, una autoridad que habilite, pero se van cancelando unas con otras, ¿no? E inhabilitando en esto de cancelar. Los docentes, por la misma cuestión, aparecen desautorizados, cuestionados, maltratados en muchas ocasiones. Hay, por otro lado, una precarización de la tarea docente desde lo laboral, estrictamente. En la Argentina, bueno, ustedes sabrán, pero transitamos, los argentinos y las argentinas lo saben, y los que no también lo habrán leído, un periodo intenso de deterioro de nuestra economía y eh, no hay un crecimiento equivalente a los costos de vida de los salarios, ¿no? Y de las condiciones de trabajo. Y eso hace sentir una sensación muy, muy desagradable, de mucho desánimo. Eh, los vínculos familiares también se han precarizado y estamos frente a infancias muy exigidas y diagnosticadas, que es otra realidad que es conocida, pero muchos se repite en un mismo espacio. Si uno lo traslada esto a un grupo de 20, 30 niños, niñas dentro de un aula, eh,
bueno, repite situaciones o puede establecer, identificar varias situaciones de estas características, ¿no? Y otro condimento también que no le falta, digamos, y que abona también a esta situación un poco caótica, es que las políticas educativas en general son bastante erráticas, ¿no? Hay contradicciones, cambios de gobierno. En algunos de los mejores casos hay algunas continuidades, pero en la mayoría de los casos hay idas y vueltas, cambios que eh, en principio buscando mejores resultados, pero no transitan procesos que permitan asimilarse eh, positivamente, ¿no? Bien, este es un poco el perfil de la escuela o con lo que estamos en este tiempo trabajando. ¿Seguimos, Vivi? Bien. Bueno, nosotros lo que ahora le vamos a contar es la intervención Procesé que realizamos en estas 6 escuelas con actores docentes, familias, directivos y equipos de orientación. Así como para empezar, comentarles que tuvimos algunas dificultades, como que ahora las vamos a poner en un mapa para que ustedes puedan ver, como las distancias geográficas, pocos profesionales con formación Procesé, porque como yo les conté, empezamos 4, una profe dejó al primer año y después seguimos con Gaby y con Liliana. También, bueno, este abordaje individual de casos que tiene la escuela, entonces a veces comprender las dinámicas de lo grupal también fue una dificultad y después la pandemia terminó de ser una de las dificultades para dar continuidad en ese momento al proceso, ¿no? Bueno, este es parte del mapa de Argentina. La asociación tiene, epa, por otro lado, la asociación tiene, ahí está, era por ahí. La asociación tiene 6 escuelas, 2 están en la ciudad de Córdoba, una en zona norte, otra en zona sur, y como Sergio decía al principio, las 2 escuelas, a pesar de que son públicas de gestión privada las 2, atienden a 2 sectores económicos, sociales bastante distintos. Después hay otra escuela que está en la provincia de Córdoba, que se llama Belville, la escuela. Belville se llama el pueblo, la escuela se llama San José, una ciudad de unos 30.000 habitantes, más o menos. Después en Tucumán, mucho más al norte del país, otra cultura, otra región, una escuela en una zona rural, es la escuela más nueva, se inauguró, se fundó hace 13 años con ocasión de celebrar la presencia de la congregación en la Argentina, cumplían 100 años los hermanos en la Argentina, se decidió abrir una escuela destinada a sectores más empobrecidos. Es una escuela privada, gratuita, en una zona de la Argentina muy, muy castigada durante la etapa previa y durante la dictadura militar. Ahí fue una base militar. eh, bueno, una población muy, muy postergada. En esa zona había ingenios azucareros que a medida que fueron cerrando los ingenios, los pueblos dependían absolutamente de los ingenios, así que los pueblos fueron quedando prácticamente abandonados. Bueno, hace 12 años se decidió abrir una escuela que es solo nivel medio y con una orientación en educación popular. Después tenemos una escuela en la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, eh, no podía faltar. Una escuela en la provincia de Buenos Aires, Tandil, también una zona, una ciudad de... ¿Cuántos habitantes vimos ayer, Sergio? 120 más o menos. 120.000 habitantes. Esta es la primera escuela que pone la congregación en el país, tiene unos 110, Es 115 de años, 1908. de 1908. Una escuela muy tradicional, está frente a la plaza de la ciudad.
Así que bueno, cada una de las escuelas tiene sus características, ¿no? ¿Qué fue lo que fuimos haciendo? En Córdoba, en lo que vamos a llamar Colegio 1, que es donde Sergio es director, hemos hecho talleres docentes para los 3 niveles, hemos hecho talleres para padres y madres y asesoramiento en varias oportunidades. El otro colegio de Córdoba, que vamos a llamar Córdoba 2, hemos hecho talleres docentes en nivel inicial y primario, talleres para padres y para madres. En la escuela de Tucumán, esta que está en el norte, hemos hecho talleres docentes en nivel secundario, es solamente el nivel secundario, talleres para padres y madres. Ahí hemos viajado en alguna oportunidad con ERAI. En Belleville hemos realizado talleres docentes para nivel primario y secundario y talleres para padres. En la escuela de Tandil hemos realizado talleres docentes en niveles inicial y primario y talleres para padres y madres. Y por último, en la ciudad de Buenos Aires realizamos talleres docentes inicial, primario, secundario. Como para que ustedes tengan una idea, la ciudad de Buenos Aires queda, los profesionales con formación ProfCC estábamos en Córdoba. La ciudad de Buenos Aires queda a 700 kilómetros, la ciudad de Tandil a 1000, Belleville a 207 y Tucumán a 500. Entonces, bueno, eh, además de las particularidades que tiene cada una de las escuelas, teníamos que adecuar la propuesta a las particularidades que tenía la distancia y el territorio, ¿no? Entonces, en los lugares más alejados, presentamos la propuesta de jornadas de 4 horas, entonces siempre la reflexión era que valiera el esfuerzo que hacíamos por el traslado con lo que redituaba la tarea, ¿no? Entonces hacíamos jornadas de 4 horas o 2 jornadas de 4 horas o una jornada larga de 8 horas. En Belleville, que era una distancia más cerca, hacíamos un taller de 4 horas y viajábamos cada 15 días. Bueno, fuimos adecuando la propuesta a las distintas posibilidades y realidades, a lo que cada escuela habilitaba, a lo que cada directivo iba viendo como posible. Y en Córdoba, bueno, fue en el único lugar que tuvimos formatos más clásicos de talleres de 2 horas con una periodicidad semanal. Y después, para el conjunto de las 6 escuelas, que van a volver a aparecer, lo que hicimos fue una formación para directivos de la zona centro, que fue acá al norte y Córdoba, y bueno, me fui de la presentación. Con una formación para directivos de zona centro y norte y una formación de directivos para la región centro del país, Buenos Aires. Y una formación para profesionales de los equipos de orientación. Con directivos fueron 12 horas, con equipos de orientación fueron 16. Bueno, en esta ocasión todas las escuelas viajaron a un determinado lugar y ahí nos encontramos los directivos, los equipos técnicos. En ese tiempo, bueno, tuvimos mucha colaboración de Mirta, que fue quien trabajó con los directivos. Bueno, también acá nosotros con Gaby, que en ese momento era mi compañera de coordinación, habíamos pensado a los profesionales de equipos técnicos de orientación como los aliados que pudieran después llevar adelante talleres, pero bueno, eso no nos resultó fácil, vino la pandemia, no le pudimos dar la continuidad que queríamos. Los equipos técnicos tienen mucho hábito, mucha costumbre de trabajar en el uno a uno, de trabajar casos. Veían como magnífico trabajar en grupo, les resultaba muy lindo lo que hacíamos, pero no se animaban a trabajar en grupo. Quedaban en la atención individual, ¿no? Entonces, bueno, quienes pensamos nosotros que podían ser nuestros aliados en ese momento, no fue tan fácil.
En eso agregar una cosa breve, Ujú. que también la demanda que hay, reflejo de lo que veíamos antes, es también de uno a uno, ¿no? El emergente o la demanda de las familias o incluso de las maestras o de los profesores es: resolverme este problema, ¿qué hago con este chico o con esta chica? ¿Sí? Que le pasa esto o aquello. Entonces, bueno, era el argumento, la realidad y el argumento también para limitar o, dar, o no dar entrada a veces a esas cuestiones. Ujú. Eh, bueno, ¿cómo? Perdón, Vivi, ¿sigo yo? No. Sí, sí, como Sí, quieras. sí. Lo que vamos a contar ahora es cómo estamos unos años después Bien. de la pandemia. Nos pasó que la pandemia, como a todos, nos generó un paréntesis. Y en algún aspecto, algunos procesos se interrumpieron y otros se pudieron sostener muy poco y algunos se reactivaron, ¿sí? En ese sentido, bueno, este periodo, en la Argentina el periodo de restricción fue muy prolongado y que implicó mucho tiempo de trabajo y de dictado de clases remoto. Y eso es como que focalizó la tarea de la escuela en eso y no habilitaba otras intervenciones. Sergio, te Eh, interrumpo un poquito. Esta sí, sí, mañana sí. recordaba que a pesar de la interrupción en la pandemia realizamos talleres para padres y Ayer, madres virtuales, sí. al menos en una de las escuelas. Bien, hoy en dos de las escuelas se retomaron los talleres de padres y madres con el propósito de darles continuidad. De hecho, se retomaron el año pasado, en algunas un poco antes y después el año pasado, y ya para este año tienen agenda, ya están planificados. En estas mismas escuelas también se sostienen talleres con docentes a lo largo del año en distintas instancias, y a veces van asociados unos con otros, ¿no? Directivos y profesionales de los equipos de orientación que ingresaron a algunas de las escuelas, sobre todo en las dos que están en Córdoba, se les invita a realizar el curso de introducción a metodología Procesé, que se da de manera virtual y bueno, nos resulta como importante que conozcan, ¿sí? Que se acerquen y estén en sintonía con esto. ¿Sigo? Te quedó la Sí. última. Y perdón, en una de estas, una escuela particularmente se ha solicitado en algunas ocasiones, frente a distintos conflictos, asesoría e intervención en otros ámbitos que no son los antes mencionados. Estos son como resultados que uno recoge de los recorridos hechos en estas instancias de trabajo, de propuestas, de talleres, de asesoramiento, ¿no? En general, la satisfacción de los participantes en los distintos grupos, eh, y esa satisfacción tiene directa relación con que se da respuesta a una necesidad, ¿sí? Ya en los primeros o en la cuando son talleres que tienen cierta secuencia, ¿no? Que dan de 6 o de 8 encuentros, en los primeros ya aparece claramente esto, ¿no? Y es una estrategia que, que de alguna manera ayude en la fidelización de las personas en continuar todo el itinerario, aunque siempre les aparece como muy largo y difícil sostener 8 encuentros, sobre todo a las familias. Finalmente, después de las primeras instituciones, en este argumento encuentran la motivación para continuar. Sobre todo ha ayudado también a la construcción de un espacio común, del lenguaje, de un espacio de encuentro común, necro entre familia y escuela, sobre ámbitos, sobre aspectos como crecer, como autonomía y como límite, que es un punto bastante crucial en lo que se da en esta cuestión de la relación escuela-familia, ¿no? Y un punto de desencuentro. La metodología Procesé y sus estrategias ha ayudado mucho en este sentido porque permite poner palabras y poner entendimiento sobre una realidad que a veces aparece como en esto de que hablábamos al principio de las distintas expectativas o de que cada uno esperaba del otro que resolviera la situación. Y las tareas de asesoría para la tramitación de conflictos, sobre todo en el equipo docente, con el equipo directivo,
en relación a roles, lugares y trabajo en equipo, ha sido como muy significativo porque nos ha permitido potenciar las tareas y el trabajo en equipo. En los lugares donde se ha implementado es notorio. Y es notoria la, el cambio de la dinámica en la vinculación entre los equipos, ¿no? Entre los equipos docentes y entre los equipos de gestión. Y otra cuestión que ha permitido tramitar, que es lo último que hemos incorporado, sobre todo en reclamos de padres ante las situaciones de inclusión. Esto que hablábamos de una escuela permeable, inclusiva, que atiende la diversidad, con este conflicto con la escuela que estandariza y que se busca objetivos, bueno, no sé, escuchar a padres que llegan a un reclamo de por qué no se puede expulsar a un niño de primer grado porque tiene ciertas actitudes que son disonantes o que pueden generar algún conflicto en la dinámica escolar. Eh, bueno, transitar esos conflictos ha sido como muy positivo desde esta aportación de proceso. Seguimos viviendo como era. Ya me está preocupando el tiempo, eso es lo que pasa. Pero, no. Le Eh, pongo todo. Ha aportado, como decíamos, a la vida escolar algunas cosas de las que ya han mencionado, ¿no? El ECRO, que posibilita trabajar con criterios compartidos, brindar herramientas que permiten accionar en la vida institucional, destrabar conflictos y sobre todo abrir horizontes de trabajo con las familias docentes y directivos. La comprensión de la encrucijada familia-escuela se ordena, hace que ordene y que aclare y acomode el lugar de cada uno, recién lo mencionábamos. Colocar al adulto en la responsabilidad de su rol y ayuda a recuperar su potencia. Contextualiza la escuela sin idealizarla para que encuentre su capacidad instituyente, saliendo de la impotencia, descubriendo alternativas posibles. Son cuestiones que hemos recogido como positivas y como aportaciones que se constatan en la vida de nuestras escuelas. Bueno, y ya terminábamos. Terminábamos Eh, acá. Terminábamos con esta poesía de Galeano de que dice que el horizonte está siempre 2 pasos adelante, es que uno se aleja, camina 10 pasos, el horizonte se nos corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve este horizonte? ¿Para qué sirve esta utopía? Y bueno, sirve para caminar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas. Bueno, como dice Vivi, muchísimas gracias. Y quien quiera, quien tenga una pregunta, una duda, una reflexión, pues ese es el momento. Tenemos un ratito, así que los micrófonos están abiertos. ¿Puedo? No, la manito virtual, así que levanto la mano. Bueno, Se te escucha bien, Eli. hola, ahí. Sí, mejor. Ahí va. Bueno, en principio felicitamos por la presentación. Conozco algo de la experiencia, pero verla así como sistematizada y contada como con la dimensión, lo que implica en cuanto a la distancia y al tiempo y demás, pareció como muy bueno y felicitamos por eso. Preguntarles si a la hora del ingreso en escuelas con equipos técnicos formados desde otras miradas, eso en algún momento generaba alguna dificultad particular o cómo se salvó eso en el caso que hubiera pasado. A ver si te entendí, Eli. Si equipos de orientación con otra formación, si eso generó Tal problemas. cual. Digo, Sí, si eso, si había equipos que Sí. venían llevando procesos con padres o con profes, si es que existía y si eso generaba alguna dificultad. no había equipos que vinieran trabajando procesos con padres o con profes. No generó problema en el sentido que fue como muy reconocida la metodología como una herramienta muy, muy potente para la intervención, pero no modificó prácticas.
O sea, los docentes, los equipos de orientación siguieron muy en el uno a uno. Abrió la mirada, se cortó también con la pandemia, ¿no? Pero mucho reconocimiento y, por ejemplo, actualmente con Lili intervenimos en el colegio y el equipo de orientación está muy contento de que nosotros intervengamos, pero ellos no lo pueden asumir. Como que nosotros venimos a traerles una solución. No entran en conflicto, ni en disputa, ni en competencia con nosotros. Es como nosotros venimos a brindar un servicio externo que ellos no lo pueden hacer. No sé si contesto tu pregunta. Eh, ¿Puedo hablar? Sí, sí. Bueno, Hola, Mirta. hola. Recién bajadita del avión, pero no podía dejar de estar con ustedes. Eh, Me alegra muchísimo de veros y agradezco lo mismo que Eli, el verlo todo junto al proceso, ¿no? Que fueron años tejiendo despacito. Y quería, y además me ha encantado la síntesis, siento que responde a lo, así en dibujito, a lo hecho. Quería decir dos cositas. Una, eh, que con respecto me acuerdo que después de la formación de los equipos técnicos, se hizo un trabajo propositivo para la práctica, ¿se acuerdan? Ujú. En donde tenían que ellos reflexionar, traer casos prácticos y se habilitaron un espacio de supervisión para que pudieran empezar a habilitar esa práctica. Pero bueno, eso fue muy poquito antes de la pandemia y creo que no pudo tener continuidad, pero yo creo que lo planteamos porque era el huesito más duro de roer, ¿no? Ujú. Esto que ustedes han definido muy bien, de que lo ven bien, pero que cambiar la práctica tiene que ser muy acompañado, ¿no? Claro. Y la otra cosita que quería decir, aunque fuera una pildorita, pero me acuerdo de que entre las intervenciones también se intervino con adolescentes, parafraseando lo de Cuba de la zona C, cuando hicimos la carpa y aquella tarea tan bonita en el Scuti. Digo, porque también estuvieron Sí, sí, presentes sí. los chicos. Todavía da vuelta por el colegio la estructura esa de caños que hicieron y se usa para un montón de cosas, que era la casa o la carpa donde entraba. Con respecto Hicimos una a lo que carpa decías, para Mirta, Cuba. con Sí, lo que decías respecto al tema de los equipos técnicos, esa estrategia de la supervisión se añoró inmediatamente después que se interrumpió, ¿sí? Que se quedaron con expectativas pero es cierto que es una de las cuestiones que no se ha recuperado. Pero los que hicieron alguna pequeña experiencia de eso lo vivieron como muy positivo. Son poquitos, pero... sí. Claro, además bueno, felicitaciones por contarnos la tarea en esta presentación fantástica, con esa síntesis, con esa letra que yo no he sometido en la escuela, con la caligrafía, Caligrafía, sí. con la fuente que habéis utilizado, que yo ya cuando la he visto, ostras, me ha llevado a la escuela totalmente, pero a la mía. Bueno, y, y nada, yo lo que quería comentar con esto es que, claro, o sea, lo de cambiar las prácticas, con 16 horas habéis dicho, ¿no? De formación en los equipos de orientación, aunque luego les hagamos supervisiones y tal, o sea, a veces la gente que hace el MIC le cuesta cambiar las prácticas, o sea, quiero decir que qué gran logro si con un espacio de supervisión después pudieron hacer algunas cosas, ¿no? Pero claro, yo diría que también como que no les pidamos tanto, ¿no? O sea, que con 16 horas ya cambiar prácticas, o sea, que seguro que con esas 16 horas, si ya cambiaron la mirada, si aunque estén atendiendo de manera individual, pues yo qué sé, derivan a la gente a las escuelas de padres, yo qué sé, pero que lo bonito sería poder seguir formándoles más, ¿no? Para que, pues, bueno, y recuperar el espacio de supervisión, ¿no? Pero qué gran Sí, tarea, bueno. Mi gran ilusión siempre desde mi ámbito de trabajo era poder hacer esto que habéis hecho, de trabajar en los colegios con, bueno, lo que habéis hecho, que me parece
fantástico, ¿no? Y adelante a ver si podéis seguir con ello. En las escuelas de Córdoba, hoy estamos continuando y es como más accesible la posibilidad de continuar justamente por las distancias de las que hablábamos hace un rato. Y en esto que vos decías, Ana, yo creo que sí, que no le podemos pedir a los equipos de orientación su cambio de práctica, pero en estos colegios donde mantenemos los talleres para padres, los talleres para docentes, hay con ellos un gran acuerdo de, em, como bueno, ustedes aportan esto de lo procesé, pero hay un acuerdo de mirada sobre el crecer, sobre los límites, entonces yo creo que ellos sí en sus intervenciones, aunque sean el uno a uno, tienen esta mirada y hay una gran validación de estos espacios. Ellos también promueven la participación de los padres en los talleres, después cuando tienen las entrevistas individuales trabajan con los padres desde TECRO también, igual que los directivos, los docentes. Entonces, en las escuelas donde se ha podido dar, bueno, que ha sido a partir de hace 2 años que hemos retomado después de la pandemia y se ha podido dar continuidad. Habrá que ver si se puede dar continuidad en las otras, pero hay como un gran reconocimiento de los dispositivos de los talleres y también del marco conceptual como un marco muy operativo para intervenir también en las entrevistas individuales, ¿no? Sí, y también me sumaría a eso, me parece que cuando ha habido alguno de estos conflictos que mencionaba Sergio antes, ¿no? Como este que mencionaba, y que se planificó una intervención con una serie de pasos, gente de los equipos estaba presente también, Ujú. junto a la intervención que Sí. podía hacer la directora o tal. Entonces, a lo mejor no lo promovían ellos, Ya, pero ponían el cuerpo, ¿no? Un poco. claro. Y en Sí, que ya ese son sentido cambios en sus prácticas. yo cuando en este último día, parte del diálogo, me recordaba o me venía a la memoria ese momento que nos acompañó Mirta en ese tiempo, fue el equipo directivo de la escuela donde yo trabajo, que teníamos que resolver una situación muy conflictiva, sobre todo de corrimiento de roles de algunos de los miembros. Y bueno, pues, fue un tiempo muy largo, o un tiempo largo importante del acompañamiento, pero sí generó una claridad que, que nos permitió destrabar un montón de situaciones, ponernos en lugar, tomar decisiones, incluso decisiones muy drásticas, o que no fueron como muy de mucho peso, digamos, eh, pero abrió el juego en adelante y habilitó situaciones y procesos que estaban totalmente retenidos o condicionados por esta situación previa, ¿no? Eso fue como muy significativo. Y una cosita más que, bueno, las dos escuelas de Córdoba que hoy son las que más están continuando con el proceso, no están en el mismo punto, pero sí están continuando. Para la escuela que pusimos ahí como escuela uno, que es la escuela donde Sergio también trabaja, eh, los procesé somos como un lugar donde se puede recurrir a pedir asesoramiento o consultar ante determinadas situaciones de conflicto que no saben cómo destrabarlas. El año pasado fue esto de que había un grupo de padres que habían presentado una nota firmada por la mayoría pidiendo prácticamente la expulsión de un niño con integración bueno, por conductas más reactivas, eh, por descontrol de impulsos y demás. Entonces trabajamos con ese curso y lo que podemos hacer con ellos ya es em, formarlos a los directivos, acompañarlos para que ellos puedan llevar adelante un encuentro con metodología Procesé. Entonces trabajamos con ellos, armamos un esquema, hacen la rueda, después tenemos algún recurso, hacen una devolución. Y eso, bueno, el año pasado fue una experiencia muy enriquecedora porque los padres venían con los tapones de punta, decimos acá, muy exacerbados y enojados por la situación para presentar todos sus reclamos y como armamos ese esquema de reunión, bueno, eso desarmó
ese cuestionamiento. Hubo gente que se retiró de la reunión, una mamá se retiró porque dijo, yo no vine a hablar de esto, yo vine a pedir que tomen decisiones, Fusión. pero se destrabó el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo pueden llevar hoy adelante, sobre todo la dirección de primario, que ha asumido como la metodología eh, con mucha seriedad. Ella, con la ayuda nuestra de armar un esquema y asesorarlo un poco, puede llevar una reunión de personal o una reunión con padres y madres con metodología Procese y bueno, y lo va aprendiendo muy bien. Ujú. Pues ese conflicto cada vez es más frecuente, lo de que Sí, grupos de padres y madres soliciten la expulsión Ujú. 6 años, ¿no? El objeto de la expulsión tenía 6 años, digo, no, no estábamos hablando ni de un puber ni de un adolescente, era un tema así complejo, pero bueno. Mm. Sí, pero fue bello ese proceso, porque Sí, sí. por el trabajo que señalaba Vivi del equipo directivo, incluso ahí es donde yo decía que estaban de observadores también los del equipo técnico, ¿no? Los del equipo de orientación. Em, pero fue bello también el hecho de que después se hiciera un trabajo específico con los padres y un trabajo específico con todos los docentes, ¿no? Ujú. Ujú. Un dato concreto, así como resultado, si sirve, es que no hubo desgranamiento del grupo clase, es decir, los chicos conservaron y las familias continuaron en segundo grado, hoy están en segundo grado. O sea, no ha habido Qué una, bueno. una migración de alumnos por este conflicto, ¿no? A tal punto se resolvió que están. Y con la realidad muy semejante, porque los niños y las niñas con protocolo de inclusión están en el aula también hoy. ¿Sí? También crecieron, están un poquito distintos al año pasado, pero eh, ha ayudado mucho. Y Sí, en y ese, con esto del ECRO, algunas veces, no sé si puede encontrar algún ejemplo, eh, hemos comentado, me has comentado alguna vez, de cómo en el tema de los límites, los padres hablan por un lado y los docentes por otro, y les llama la atención el estar haciendo lo mismo, ¿no? Algo así. claro, porque sobre todo en las entrevistas con los docentes y los padres, cuando empiezan a hablar de algunas problemáticas, empiezan a hablar juntos del 1, 2, 3, por ejemplo, como una herramienta para tener en común tanto en casa como en la escuela, en el espacio del aula, ¿no? Entonces, bueno, las mochilas se cuelgan acá. Lo digo una vez para que escuchen, dos por si no entendieron, y la tercera tiene consecuencias, ¿no? Entonces, ah, en mi casa es igual. En mi casa también mi mamá y mi papá me dicen que hasta 3 cuentan. Bueno, como esas anécdotas así donde los chicos o también donde en entrevistas que los papás y los docentes pueden hablar con un lenguaje común, ¿no? Decir, bueno, pero ahí hace falta un desprendimiento, bueno, pero ¿eso es realmente lo que él necesita? Bueno, pero si estamos ayudándolo a crecer o no, ¿no? Eh, el año pasado trabajamos mucho límites Claro, eso iba a decir. con los docentes y con las familias. Y a mí me asombró mucho al finalizar, bueno, lo hicimos con Lili. Un papá dijo en la última reunión, bueno, yo en este taller he aprendido que poner límites es un acto de amor. Yo antes no podía entender los límites así, ¿no? Porque sentía que, bueno, que le estaba fallando, que le estaba diciendo que no a algo que él o ella querían, ¿no? Eh, y otra mamá llegó a los talleres diciendo, yo vengo acá porque tengo dos opciones, o vengo a los talleres o lo mato. Así arrancamos el primer taller. Y el último taller Me dijo, suena. claro, y dijo, yo me voy con una mirada mucho más comprensiva y tierna de lo que a mi hijo le está pasando y por qué él actúa así.
y tengo Qué bueno. herramientas ahora para poder mirar, ¿no? Y entonces en ese mismo lenguaje pueden hablar con las maestras, con las directoras. Entonces eso acerca mucho, ¿no? Porque bueno, estamos hablando, al menos tenemos la misma concepción de lo que es crecer, de cómo poner los límites. eh, em, Muy importante hoy, me parece, para los papás y para las mamás, eh, tener como una noción de cuál es la función de ser padres, ¿no? Poder entender que esto no es cuestión de una plantita que va a crecer sola. Y bueno, y que la directora también pueda hacer esas intervenciones y ayudar a los papás a que tomen las decisiones necesarias. Y bueno, eso va como construyendo un lenguaje común en la escuela, y va sumando miradas, ¿no? Elena. Ahí. Bueno, pensé una cosa al inicio del coloquio, pero realmente según se ha ido desarrollando me doy cuenta que ya lo habéis presentado, pero bueno, querría en este momento como felicitar por la exposición, porque yo que no estoy para nada próxima al medio escolar, ni docente, pues estaba pensando qué importante, cuando hicisteis la primera pregunta de esto de que habían cambiado la concepción, pero no habían cambiado las prácticas, como un poco como un problema. Y yo pensaba, es que en equipos que la gente que viene con una concepción propia quiera, acepte ese cambio, no es nada pequeño. Entonces, a mí eso es lo que yo pensé en ese momento, como digo antes, en ese momento del coloquio, pero con los ejemplos y con este desglose que habéis hecho del trabajo mm, con los profes y los papás y mamás, se ve, digamos, la profundidad de ese ecrocomún que, que no es, o sea, que lo habéis hecho muy visible, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, felicidades por la experiencia y felicidades por la manera de transmitir. Bueno, muchas Gracias, gracias. Elena. Bueno, ahí Lili, vos sos protagonista, no sé si querés decir algo Sí, también. protagonista y responsable también. Bueno, yo me he incorporado más en esta última etapa, pero sí conocía del camino que habían recorrido y aún sin conocerlo me hubiese dado cuenta porque ya está surcado, ¿no? Este camino, como en la escuela, el SCUTI, como decía, no solo el reconocimiento, sino cuando trabajamos con docentes se acordaban, los mismos padres que habían participado antes de pandemia recomendaban a otros padres, ¿no? Y realmente el recibimiento, la alegría que le causaba, la apreciación del trabajo era grande, ¿no? Entonces realmente no solo se ven los resultados de ahora, sino todo ese proceso que se ha ido dando y es algo, bueno, espectacular. Uno que está ahí realmente motiva a más. Así que felicitaciones. Gracias, Lili. Bueno, este año nosotros tenemos ya planificado realizar talleres para padres y madres de niños de primer grado, que sería una edad entre los 6 7 6 y años, 7. más o menos es cuando inician la escuela primaria, y la proyección es todos los años realizar esta serie de talleres con los padres de primer grado, para ir teniendo como estos acuerdos apenas inician el nivel primario. Y en la segunda etapa, 6 talleres para padres y madres de alumnos de quinto y sexto grado, los dos últimos grados de la escuela primaria. Todavía no sabemos si va a ser quinto o sexto, para trabajar ahí un poquito con los padres sobre pubertad. Eso en una de las escuelas de Córdoba. El año pasado trabajamos con docentes y padres. Y en la otra escuela de Córdoba, el año pasado trabajamos con docentes
y a partir del trabajo con docentes nos pidieron este año trabajar con padres. Y vamos a trabajar en la segunda etapa del año con padres de seguramente primer ciclo de escuela primaria, 7, 8 años por ahí. Eso es lo que tenemos pensado. Y la idea en las dos escuelas, pero bueno, sobre todo en la primera, es sostener estos espacios. Todos los años ofrecer, ya que esto sea como parte del servicio educativo, así como la escuela ofrece campamentos, ofrece el comedor, ofrece no sé qué otra cosa, ofrece talleres para padres y madres en el primer ciclo, ¿no? Y como decía Lili, esto tiene mucho del boca en boca, de lo que los padres van diciendo: "Bueno, yo el año pasado lo hice, hacelo, te sirve", bueno, como todas esas recomendaciones, ¿no? Eh, bueno, que yo creo que hay que ir instalando el espacio, ¿no? El espacio físico y el espacio simbólico de que, bueno, esto toca en esta etapa y nos viene bien y nos da herramientas. Mm. Y Y bueno, en por ahí. esta, una pregunta relacionada con los talleres para padres y madres. Bueno, primero que qué importante es una institución también que está sosteniendo, o sea, que está sosteniendo, quiero decir, que apoya esta metodología, que me parece algo que aquí es muy difícil conseguir también. Pero, por ejemplo, cuando convocáis a talleres para padres y madres, acuden solo padres y madres de esta escuela, ¿no? Quiero decir, Sí. no van padres y madres que pertenezcan a otro, Ujú. la Eh, pública, a cualquier otro, claro. quiero decir. Sí, en principio es para padres y Sí. madres de la institución. La institución tiene tres secciones, o sea, 3 primeros grados, 3 segundos, 3 terceros, o sea, estamos hablando de 90 destinatarios más o menos a quienes se los invita. Cuando hicimos con Mirta acá, que Mirta estaba en Córdoba, siempre aparecía alguien que decía: "Yo tengo una prima que le vendría muy bien, que le gustaría". Bueno, pedíamos autorización y casi siempre nos decían que sí. También en la otra escuela, en el Taborén, nos pasó de que algún conocido, pero bueno, se abre así más a casos puntuales. La convocatoria es a la comunidad. Mm. Yo quería recalcar de manera específica, aparte de felicitarles, porque a veces uno está metido en medio de la tarea y este tomar distancia ayuda a ver cómo la potencia de esta cuestión integral, ¿no? Porque lo habitual en las intervenciones en la escuela es lo fragmentado. Una tarea con padres por un lado, una asesoría por el otro, que le dicen a los docentes sobre un tema que no sé qué, pero ver la síntesis de los indicadores principales que ustedes encuentran y atender la necesidad y la satisfacción de la gente vinculada a la necesidad. Es decir, eso es como muy importante porque va creando cuerpo, ¿no? Y en ese sentido es lo que no es a ver, no es hacer la apología de la metodología, sino el desarrollo de la metodología y lo que nosotros llamamos generalización procesé en la medida que sea útil, ¿no? Entonces, por los resultados, ¿no? Porque uno quiera promover, no sé, eh, mm, poner en el centro una metodología porque sí. Entonces, en esta generalización yo creo que me quedo pensando, ¿no? En lo que dijeron ustedes de los equipos técnicos como aliados, que pueden ser los mejores aliados, pero de todo el panorama son lo más difícil, por lo que tienen asignado, lo Ujú. más difícil. Entonces, eh, no sé, digo, qué desafío, qué reto, qué se puede hacer, aunque sea para tener algún aliado, aunque no sea todo el equipo.
No, porque si no tenemos que contar siempre con agentes externos y tenemos ahí una potencia que hace agua, ¿no? Porque la atención tan centrada en lo individual a ellos que pueden hacer cosas muy útiles, pero los desgasta el recurso humano sin sacarle todo el partido que se puede sacar, ¿no? No, me quedaba con esa reflexión así como Ujú, quieta. Ujú. Sí, 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 sí. es por ahí. Vamos a tratar de pensar alguna estrategia o de ver cómo llegamos a ello. Sí. Mm. Hay una experiencia pero lo que pasa es que es la naturaleza, la tarea, una que está más solitaria, pero en el nivel secundario hay un rol que se llama coordinador de curso en Ajá. Córdoba. En este caso lo desarrolla una psicóloga y ella en su tarea, como trabaja con grupos necesariamente, ha incorporado recursos y cuestiones propias de la metodología. Pero está más sola, no conforma parte del equipo por la naturaleza de su tarea. A veces articula algunas tareas, pero no. Pero sí, la gran problemática del equipo es esto, ¿no? Que está convocado, demandado. Ellos mismos lo ven y lo dicen. El otro día estábamos conversando que quisieran poder intervenir de otra manera que no sea atendiendo al emergente o el uno a uno, ¿no? Pero y eso que no son pocos, o sea, no es una sola persona, hay tres con cargas horarias distintas, pero al menos en esta escuela están con esa realidad de 9 cursos de primaria, están como muy demandados. Claro, y además con la precarización de hoy, de todo lo que tú señalabas, Sergio, antes, yo vengo viendo aquí, ¿no? Y supongo que allí debe ser parecido, como que aparece cada día en lo que yo le llamo la protocolización de la vida cotidiana, aparece un cuadro nuevo. Y entonces al cuadro nuevo se le busca un protocolo. Y entonces hay que atender el protocolo del bullying, el protocolo no sé qué. Y vamos fragmentando. Se te acabó el recurso con 3 protocolos que aplicaste y ya. Y yo creo que para pensar en la sostenibilidad de semejante enfoque como están haciendo ustedes, es atar algunos pilares, ¿no? Porque y romper un poco esto, aquí es brutal el hecho de la protocolización de la vida cotidiana. Entonces, el único problema que tienen es que no tienen. El otro día, bueno, en una reunión decían, el problema es que no tenemos protocolo, porque claro, ahora hay ansiedad, crisis de ansiedad, depresión, falta de concentración, ideación suicida, bueno, y suma y sigue, y entonces dice, nos faltan protocolos. No, lo que falta es visión de conjunto que le pasa a los chicos. No. No, y que eso es desde la defensa de que no me digan que no he hecho lo que toca, ¿no? Exacto. Es que sí. Mm. Y ahí es donde entra el tema de la judicialización de los conflictos en la escuela, ¿no? Es Qué fuerte. muy, muy Sí, potente. sí. Sí, porque es a nivel social, se Sí, a nivel judicializa social. todo, la escuela también. Todo así. Ujú. Mm. Sí, 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 y los docentes en eso se sienten muy expuestos, Claro. ¿no? Y muy vulnerables a cualquier situación que se puede llevar a judicializarla o a exponer, escrachar, como una exposición grande. Mm. Sí. Recuerdo una docente que decía, ahora que además hay una relación tan directa y tan extensa con los padres y madres a través de los correos, bueno, ya a través del WhatsApp también, pero bueno, los correos electrónicos, dice, yo ahora invierto más tiempo en pensar bien qué escribo porque queda escrito en un correo electrónico que en preparar las clases. O sea, Claro. tienes que contestar tantas cosas. Los padres se dirigen a ti por cualquier cosa y todo el rato contestando y hay que pensarlo muy bien, dicen, ¿no? Porque lo que digas luego Tienes toda puede la ser razón. llevado a juicio. O sea, Totalmente. Sí, 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 tremendo. tremendo. Mm. Bueno, muchísimas gracias. Pues Yo el es que tengo que antídoto. cortar Bueno, Por favor, gracias a porque ustedes por la tengo que muchas escucha, salir. gracias por la escucha y por la posibilidad de y sistematizarlo también, que también por las estuvo bueno, devoluciones. por las devoluciones. Ujú. Bueno, Y eso, y por la brillante tarea que estáis realizando, porque, o sea, Sí, ya sí, lo porque habéis es el hecho, antídoto pero de muchas cosas. continuar, ánimo y
Bueno, Adelante. Fuerza. Que decía que estábamos en hora bien. y bueno, si alguien quiere preguntar algo más, por supuesto, dejamos. Yo simplemente, bueno, pues por supuesto maravillosa vuestra exposición, muy rica y como siempre decimos, esa dimensión investigativa de todas estas cuestiones, que importante que lo tengáis así tan bellamente sistematizado, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también para muchas veces hacer como trabajos comparativos, no por comparar allí y aquí, sino, bueno, ahora todos los días ven un artículo en prensa sobre la frustración del maestro, que están hechos polvo, que... Bueno, esta mañana, por ejemplo, lo comentaba también la compañera Eray, ¿no? Que están desmotivados, en fin. Y entonces esto es como lluvia fresca, ¿no? Y bueno, yo simplemente, pues eso, agradeceros, eh, felicitaros por el trabajo, por la tarea cotidiana y que me parece que ha sido también un cierre muy bonito para este ciclo. Aquí ahora en el Estado español nos acercamos ya al cierre de curso también. Y nada, yo a todas y a todos os emplazo al próximo ciclo. Aquí cerramos el de primavera y en otoño pues empezaremos en octubre con el nuevo ciclo de seminarios. Y nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que habéis estado hoy acompañando y sosteniendo este encuentro tan maravilloso. Ya que Aurora puso Y bienvenida, Mirta. sí, ya que Aurora puso la llamita, yo, que también soy del área de investigación, ya les voy a mandar algunos estímulos para que esto se traslade a un artículo, porque estamos en los años de publicar. Entonces, puede ser un artículo bueno, puede tener diferentes formas, puede ser más formato investigativo, lo que fuera, pero vamos a dejar esa semillita ahí para que esto quede registrado en el campo de las ciencias. Bueno. Enhorabuena, compañeros. Bueno, muchas Gracias. gracias. Enhorabuena. Nos estamos viendo. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.